Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 12 al 16. Lucas 6, del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, sabemos que un apóstol es un mensajero, es un enviado, y podemos ver aquí cómo el Señor Jesucristo, antes de tomar esta decisión importante, muy importante, dice la Escritura que pasó la noche orando a Dios. Esto nos habla de la comunión que él tenía con su Padre y sobre todo de la importancia también de esta decisión, ¿verdad? De escoger a los apóstoles, a los enviados, a los mensajeros. El título de esta predicación tiene como nombre 5 cosas del llamado de Dios. Si Jesús hubiera sido un empresario de hoy en día, un empresario moderno, creo que lo último que hubiera escogido eran a los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tenían ninguna preparación, no tenían ninguna carrera, eran del pueblo, y hoy en día escuchamos que para que una empresa contrate a una persona, ya tener una maestría es hasta poco, ¿no? Ya es difícil el ubicar, o también la edad, ¿no? Ya tengo 43 años y no me puedo colocar en ningún trabajo. ¿Cómo es posible eso? Sucede. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo hace a un lado todo eso. No ve el Señor Jesucristo si estaban preparados académicamente. No se menciona en ningún lado algún rango de edad. Nada de eso. El Señor Jesucristo escoge a los que van a ser importantes, ¿verdad? En esta grande comisión. Y podemos ver cómo el Señor cumple el propósito en cada uno de ellos, pero sabemos que, como nos decía la Escritura ahorita en el versículo 16, hubo alguien, Judas Iscariote, que llegó a ser, dice la Escritura, el traidor. Tuvo el privilegio de estar en el compañerismo íntimo con Dios y lo desechó, lo hizo a un lado. Volviéndonos a nuestro tiempo, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo tomas en cuenta a Dios en tu vida? ¿Lo conoces realmente? Jesús escogió a 12 y al compararlos, haciendo la comparación con lo que hemos mencionado,
pues ellos no tenían, como veíamos, nada que ofrecer. Y la misma Escritura, ahí a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:27, nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo me acuerdo que en mi vida sin Cristo no ofrecía absolutamente nada, ni a la sociedad, ni a los compañeros. No había nada en mí. Era necio. Sin embargo, una de las preguntas que me llegué a hacer es, ¿por qué yo? Si yo no soy nada bueno. Hago lo malo, he dañado a mucha gente, ¿por qué yo? Luego ya es con el tiempo me encontré con este versículo y entendí los propósitos de Dios. Y le doy gracias a Dios hasta el día de hoy por su amor y misericordia que ha tenido conmigo. Y sé que también la ha tenido con todos ustedes. Entonces este mensaje es muy alentador, porque Dios nos llamó, Dios nos escogió, alguien sin mucha importancia, para usarnos para su honra y para su gloria. Pero si volvemos a la elección de los 12, nos podríamos preguntar, ¿cuál fue lo más importante de esta elección? Pues fue que Jesús, antes de escogerlos, estuvo orando toda la noche. Y también podemos preguntarnos, ¿qué tipo de oración haces cuando tú vas a tomar una decisión importante? Entonces, por un lado, pues al tomar una decisión, debemos estar conscientes de que el orar es estar en comunicación con Dios y que vamos a esperar su respuesta, que vamos a esperar su guía, su dirección, y que vamos a obedecer y vamos a recibir con gozo lo que Él haya decidido en cada una de nuestras oraciones. Pero muchas veces vemos todo lo contrario, ¿verdad? Oramos a Dios, pero luego hacemos nuestra voluntad, lo que conviene, lo que queremos. Pero debería ser pues todo lo contrario, deberíamos de esperar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, como decíamos, 5 cosas del llamado de Dios. La primera cosa del llamado de Dios es que, como nos dice ahí Hechos 4:13, Dios forma un equipo de trabajo que no tiene mucho que ofrecer. Y nos dice Hechos 4:13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin letras y del vulgo. Después de que Jesús terminó de orar toda la noche, al día siguiente hizo esta elección. Según lo que se había calificado ahí para tener algún alto puesto, pues nadie cumplía con ninguno de los requisitos. Y podemos ver cómo eran personas que pues no tenían, como decía anteriormente, ninguna preparación. Era Simón Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Andrés. También había un recaudador de impuestos que era despreciado, Mateo. Y como habíamos dicho, el traidor, Judas Iscariote. Y los demás apóstoles eran
Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago, Judas y Simón. Todos, sin excepción, eran personas comunes, sin posición social elevada. Por tal razón eran hombres incultos, sin educación formal, ni en la ley, ni en la tradición judía, y sin influencia que hubieran tenido religiosamente también, para los que estaban a su alrededor. Ellos no tenían autoridad para enseñar, para interpretar la ley, ni la tradición judía. Sin embargo, a la vista de gente preparada, pues no calificaban. Pero a la vista de Dios, llegarían a ser los más conocidos y usados para sus propósitos. Cosa que nosotros debemos de pensar también, porque tal vez no tengamos mucha preparación, pero Dios puede hacer un instrumento útil en sus manos para que le honremos y para que le glorifiquemos. Y no son propósitos sublimes, son altos. Qué privilegio tenemos, ¿verdad? Qué enorme privilegio tenemos de conocer al Señor Jesucristo para que vivamos conforme a su palabra. La segunda cosa del llamado de Dios es que podemos ver que Dios nos escogió para que le siguiéramos. Nos dice Marcos 3, versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué cosas, no? Hoy en nuestros días es normal que nosotros escojamos al maestro, ¿verdad? Yo me acuerdo en la universidad, por ejemplo, veíamos las materias, veíamos los maestros y nosotros armábamos los horarios. Yo decía, no, pues yo quiero tener esta materia de proyectos con este arquitecto porque es buenísimo. Pero a veces los grupos se llenaban y ya no alcanzabas, entonces tenías que tempranito hacer fila y empezar a armar tu horario. En los tiempos del Señor Jesucristo fue muy diferente. Él escogió a los discípulos. Él escogió a los 12. Él te conocía a ti y me conocía a mí. Y Él usó sus instrumentos para que conocieras el Evangelio. Dice la Escritura que te atrajo con cuerdas de amor. Y ahora que vamos a tener estos días evangelísticos, pues Dios quiere usarte, que seas un instrumento útil en sus manos para ir por las personas para que vengan a su conocimiento y también para que sean sus discípulos. Qué diferente, ¿no? Los tiempos. Dios escoge. Y podemos ver cómo la tendencia nuestra es siempre querer hacer algo por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos muestra cómo es bien importante el depender de Dios, el orar a Dios para todas las cosas que tenemos que hacer. La invitación para estar con el Señor Jesucristo tiene un valor muy grande, tenía un valor muy grande para ellos. Aprender del gran maestro. Nos estamos deteniendo hoy en día de que tenemos este privilegio, que el gran maestro, el Señor de señores, el Rey de reyes, está interesado en ti en lo personal para enseñarte, para discipularte, para que crezcas en la gracia, en el conocimiento de Él, para que seas un instrumento en sus manos. ¿Qué tan conscientes estamos hoy en día de esto? Sin embargo, qué gran lección tenemos en la Escritura, de que Dios se interesa por cada uno de nosotros. Y podemos ver cómo estos discípulos
pues tenían muchas fallas, las mismas que tenemos hoy en día. Sin embargo, podemos ver cómo Él con sus manos trabaja, ¿verdad? Como el alfarero trabaja en el barro y lo moldea como quiere para uso honroso. Así vemos a Dios trabajando en nuestras vidas, como ese alfarero con el barro, y cómo podemos ver cosas preciosas que está haciendo en cada uno de nosotros. A veces nos olvidamos de ello. Yo el viernes pasado, al escuchar nuevamente un testimonio al dar mi testimonio de cómo el Señor me ha cambiado, digo, Señor, pues que no me olvide yo lo que era sin ti y lo que ahora tengo en ti. Tengo la vida eterna, tengo seguridad de salvación, pero también estoy en este constante crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, cosa que no debemos de quitar el dedo del renglón, sino mantenernos firmes en ello. ¿Qué privilegio tuvieron estos hombres? Cada discípulo que vive cerca del Señor Jesucristo se transforma a su imagen y semejanza. La presencia del Señor Jesucristo en sus vidas los cambió por completo. Les dio una nueva perspectiva, les dio un nuevo propósito. Y un propósito precioso, como nos dice la parte última de Marcos 3:14, para enviarlos a predicar. Primero la Escritura nos dice que para estar con Él, ¿verdad? Y luego también el propósito de enviarlos a predicar. Algo que a Dios le agrada, un mandamiento de Dios, una cosa que debemos hacer por amor al Señor y por amor a las almas. Y vemos cómo después el Señor los manda a predicar el Evangelio, y vemos cómo la iglesia, pues, y cómo el Evangelio se sigue dando a conocer por todos los alrededores. ¿Qué mensaje debían de predicar? Muy sencillo. Un mensaje de perdón de pecados, un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad del pecado, un mensaje de victoria, un mensaje de tener la seguridad de estar en la presencia de Dios para siempre, pero también no olvidar que es hacer de Él no solo el Salvador, sino el Señor de cada una de sus vidas. Ellos fueron llamados a presentar este mensaje extraordinario, aunque eran muy ordinarios. Y la razón por la que ellos proclamarían el mensaje extraordinario es porque ellos debieron recibir ese poder extraordinario que lo podemos ver ahí en la predicación del apóstol Pablo el día de Pentecostés, y que podemos leerlo, lo pueden leer en sus casas, ahí en Hechos 2, del 14 al 41, donde ahí el versículo 41 que nos dice que por la predicación de la palabra de Dios se convirtieron como 3,000 personas. Se convirtieron como 3,000 personas. Esperemos, ¿verdad?, que en estos tiempos de evangelismo, de evangelización, también haya muchos convertidos, que muchos vengan, escuchen y reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y luego también tenemos otro ejemplo, un ejemplo de la resurrección de los muertos, como es el caso de Dorcas, ahí en el Hechos 9, del versículo 36 al 42, donde muchos creyeron en el Señor por haber sido Dorcas, esto es Tabita, levantada de un estado ya de muerte por el poder del Señor. Pero también una cosa muy importante es que ellos tuvieron poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria,
hasta los últimos confines de la tierra. Ellos estuvieron dispuestos a ir y predicar el Evangelio. Y fue tan grande esa tarea que incluso después de haber el Señor Jesucristo resucitado, Lucas nos habla que Jesús, estando con ellos durante 40 días, les habló instruyéndoles acerca del reino de Dios. Y ellos aprendieron a predicar, y eso fue por el estar caminando con Cristo, al estar andando con el Señor Jesucristo en ese compañerismo íntimo. Entonces, la predicación del Evangelio no es solo un acto de hablar, sino también es un acto de compartir la vida y la experiencia que tenemos con Dios. Y para hacerlo es necesario estar muy cerca de Él, estar en íntima comunión con Él, estar escuchando su voz, estar siguiendo sus instrucciones. ¿Has experimentado este poder de predicar el Evangelio a tus seres queridos? ¿Estás dispuesto a ser un instrumento útil en las manos de Dios? ¿Estás dispuesto a seguir sus pasos en la predicación del Evangelio? Son decisiones personales, pero podemos ver una y otra vez en las Escrituras que es lo que más vale la pena: andar con Jesús en nuestro diario vivir y no olvidarnos de sus propósitos. La tercera cosa del llamado de Dios para nuestras vidas es que vemos cómo Dios no hace acepción de personas. En Lucas 6, en el versículo 16, la parte B, nos menciona a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Cuando uno se imagina a Jesús orando por sus discípulos toda la noche, yo me imagino al Señor Jesucristo rogando por él, por Judas Iscariote. Pero podemos preguntarnos, si Dios sabe todas las cosas y sabía de la traición de Judas Iscariote, ¿por qué lo llamó? ¿Por qué lo integró en el grupo de los 12? Pudiéramos cuestionar. Pero todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y una de las cosas que a mí me muestra es que Dios precisamente no hace acepción de personas. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Judas Iscariote tuvo oportunidades, muchas oportunidades de ver la benignidad de Dios, de ver el poder de Dios, de poder escuchar las buenas nuevas también. Y así como los demás apóstoles, con todas sus fallas, él también pudo haber experimentado el conocer de una manera personal al Señor. Pero vimos todo lo contrario en él, de tal manera que ahí en Mateo 26:48, cuando vemos cómo actúa Judas, y nos dice la palabra de Dios, y el que le entregaba había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Como la codicia, la falta de entendimiento, el no querer hacer de Cristo su Señor y Salvador personal, vemos cómo Judas va y entrega al Señor por 30 monedas de plata. Y frente a esta traición, hay una pregunta que siempre me he hecho.
Y esta es la pregunta que, ¿por qué lo escogió, verdad? ¿Por qué escogió a Judas? Pero vemos también en la Escritura cómo se van cumpliendo los tiempos. Vemos cómo el Señor Jesucristo es aprendido, cómo es traicionado, cómo es aprendido, cómo es clavado en la cruz del Calvario, cómo derrama su sangre, cómo resucita al tercer día. Y entonces vemos el cumplimiento del plan de Dios para la salvación, para que nadie se pierda. Pero él tenía, Judas Iscariote, la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo como su Señor y como Salvador personal. Podemos ver el amor de Dios siempre para todo el mundo. Nos dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado al mundo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Dios siempre se ha presentado para con todo el mundo. Y nos lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver que Judas estuvo cerca del Señor Jesucristo, pero se perdió. Y esto nos debe hacer reflexionar sobre el amor de Dios, la gracia de Dios que se ofrece a todos, sin importar el pasado, y cómo todos tienen la oportunidad de que tengan la seguridad de salvación. Y Judas pudo haber tenido la salvación de su alma, pero no la quiso, la rechazó. Aparte de que Judas era un hombre que traicionó al Señor, nos dice que era también ladrón, que su comportamiento, imagínense, ¿no? O sea, todos los discípulos, los 12 alrededor del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo enseñándoles la verdad, cumpliendo los propósitos, pero lo que había en el corazón de Judas Iscariote. Él pensaba en sí mismo, pensaba en cómo iba a beneficiarse de todo ello. Qué equivocada decisión y qué triste decisión tomó Judas Iscariote. Sin embargo, podemos ver ahí el grande amor de Dios para con él. Y esto debe hablar hoy en día a la sociedad de que, como nos dice 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto debe hacer conciencia a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón para que deje todos aquellos hábitos que lo están llevando a vivir sin Dios y por lo tanto ir a la condenación eterna. Se necesita el Señor Jesucristo para la salvación de las almas. Entonces podemos ver cómo todo esto nos habla del corazón corrompido, corrupto de Judas Iscariote. Él pudo servir al Señor, él pudo gozarse en el Señor Jesucristo, él pudo crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en la aplicación de ella, pero no fue así. Una triste historia se nos menciona en las Escrituras. 5 cosas del llamado de Dios. En cuarto lugar, es
que Dios los llamó para transformarlos, para cambiarlos. Nos dice Hechos 4 del 13 al 17. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre en este nombre. ¿Qué pasó con estos hombres después de que los líderes hicieron este reconocimiento? Al final Jesús formó, aunque le tomó tiempo, como nos menciona ahí Lucas 9:41, donde dice Jesús, respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Vemos cómo al final el tiempo con el que estuvo el Señor Jesucristo formando a los 12 consiguió el propósito. Y después de que el Señor Jesucristo parte, podemos ver a los apóstoles sirviéndole, ganando almas, enseñando la palabra de Dios, cumpliendo los propósitos de Dios. Pero ciertamente, al principio no era así, ¿verdad? Al principio, pues manifestaban, como vemos, a un Pedro muy voluntarioso, falta de conocimiento, falta de entrega. Pero después vemos a un Pedro dando su vida por el Señor. Qué precioso cambio, ¿verdad? Cómo nosotros debemos estar dispuestos a vivir para el Señor, a dar nuestra vida para el Señor. Y podemos ver que hay dos cosas muy importantes que en la formación de estos hombres. Y por un lado, pues es la enseñanza de la palabra de Dios, y también el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo que se derramó y que lo recibieron todos aquellos los que habían aceptado a Cristo en el corazón. Espíritu Santo que ahora mora en todas las personas que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y podemos ver que aunque ellos eran débiles, estaban dispuestos a seguir al Señor Jesucristo y cumplir su voluntad. Pero podemos ver cómo ellos también estuvieron en ese proceso de formación. Y es algo que debemos nosotros tener paciencia en ello, porque muchas veces quisiéramos crecer rapidísimo en las cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, yo ya quería conocer más y más de la palabra de Dios, pero se me hacía como que pasaba mucho tiempo y no crecía mucho. Hasta que en uno de los estudios que me compartieron, pues fue muy claro el consejo cuando me dijeron, ¿sabes qué? Dedícate a memorizar, a estudiar todo lo que se te comparte, a poner atención en las predicaciones, y el Señor te va a dar el crecimiento. No te preocupes por ello. Entonces me dejé de preocupar tanto por ello y vi cómo el Señor me empezó a dar entendimiento a las cosas, de tal manera que siempre recuerdo que no entendía muy bien algún pasaje en particular, pero luego en el estudio personal o a veces en una predicación o a veces en el diálogo con algún creyente, ¡pum!, el Señor me daba la respuesta a la duda que yo tenía. Entonces, lo importante es que nos mantengamos
con ese corazón dispuesto a estar buscando al Señor, a estar aplicando su palabra a nuestras vidas, y el crecimiento, pues vamos a ir creciendo, ¿verdad? No solamente en conocimiento, sino en la aplicación de la palabra de Dios. Y podemos ver cómo los apóstoles de estar viviendo con el Señor, después de estar en la disposición de servir al Señor, vemos cómo ellos hacían muchas maravillas y señales, de tal manera que los que estaban alrededor se sorprendían. Por ejemplo, cuando se acuerdan cuando sanó al paralítico Pedro ahí en el pórtico, ¿no?, del templo de la Hermosa. La condición de este paralítico era de más o menos 40 años. Sin embargo, vemos cómo con el poder del Señor, el paralítico fue levantado, se hizo el milagro. ¿Se imaginan todas las personas que estaban ahí alrededor maravillándose de lo que estaban haciendo? Como ellos mismos también maravillándose de los milagros que Dios estaba haciendo por sus vidas. ¿Cómo es la vida cristiana, verdad? Cómo nosotros también, al vivir así para el Señor, podemos estar haciendo útiles en sus manos y podamos ser de impacto para los que nos rodean, para que sigan a Cristo, para que se conviertan a Él, pero también unos a otros estarnos estimulando al amor y a las buenas obras. ¿Se imaginan? Todos los que andaban con Pedro, al ver todas esas maravillas que estaba haciendo el Señor por ellos, ¿no se gozaban ellos con todo esto? Se regocijaban en el Señor, ¿verdad? Y eso también nosotros podemos regocijarnos. Ahora que tenemos estos días de evangelismo, podemos regocijarnos de ver las almas que vienen a escuchar la palabra de Dios, ver las almas que se convierten al Señor Jesucristo, que quieren estudios de la palabra de Dios. Podemos pasar buenos momentos, así como también pasamos buenos momentos de bendición cuando estamos escuchando en los testimonios las maravillas que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Esta es la vida cristiana. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. 5 cosas del llamado de Dios. En quinto lugar, la quinta causa del llamado de Dios es que lo que hacemos para Dios permanece para siempre. El trabajo no es en vano. Vamos a recibir recompensas. Por ejemplo, si vamos a los 12 apóstoles, allí en Apocalipsis 21:14, nos dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se acuerdan que hablábamos cómo eran del vulgo? Cómo no tenían mucha educación, cómo eran personas ordinarias, cómo Dios las hizo extraordinarias. Y aquí se menciona que sus nombres van a estar ahí, ¿verdad? En los 12 cimientos, van a ser los 12 cimientos. Y recordando Efesios 2:20 nos dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces fíjese cómo la vida cristiana, aquí en este versículo, pues nos habla de ese fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, algo muy importante para la vida del verdadero cristiano. Y cuando el apóstol Juan nos da la visión de esta ciudad, de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén, pues vemos ahí cómo nos dice que los 12 apóstoles van a estar en los cimientos de esta ciudad.
Los apóstoles son los sucesores de los profetas, porque aquí también en este versículo se nos menciona de los profetas, en Efesios 2:20. Y podemos ver cómo es la continuación de la obra de Dios, cómo se continúa la obra de Dios, porque han pasado muchas generaciones y se nos ha predicado mucho de esas generaciones. Se nos ha hablado de Salomón, se nos ha hablado de David, se nos ha hablado de los profetas, pero vemos cómo va la línea en el Señor, la línea mesiánica, cumpliendo cada generación sus propósitos, de tal manera que hoy en día estamos aquí nosotros conociendo al Señor como nuestro Salvador personal, como nuestro Señor, y también estamos conociendo sus propósitos para que nosotros vivamos conforme a ellos. Y ya a su debido tiempo el Señor nos recompensará de nuestra fidelidad a Él, así como a todos aquellos que han permanecido firmes en los propósitos de Dios. Entonces Dios no se equivoca, Dios siempre escoge a sus seguidores para el tiempo adecuado. Si ahorita tú tienes esa experiencia personal con Cristo, Dios te llamó para un propósito adecuado, el cual pues tienes que con todo el corazón pedirle al Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Y a veces Dios nos habla tan claro. Por ejemplo, nos ha hablado muy claramente que necesitamos ir y predicar el Evangelio. Que yo creo que todos ahorita deberíamos estar haciendo eso. A toda criatura, donde quiera que andemos. En el trabajo, con las familias, con los excompañeros, ¿no? de trabajo, de universidad, de prepa, etcétera. O sea, hay donde podamos nosotros una y otra vez compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo, vivir conforme a sus propósitos y que el Señor pues siga transformando nuestras vidas conforme a su voluntad. En conclusión, qué grande privilegio tenemos de que Dios sea nuestro Señor, sea nuestro Salvador. Qué grande privilegio tenemos de que somos familia de Dios y que las cosas que Dios tiene para nosotros son altas y sublimes. Qué privilegio tenemos de tener su palabra con libertad, de poder memorizarla, poder meditarla como lo hemos estado haciendo ahorita con los salmos. De bendición es ver las experiencias que ustedes tienen de la palabra de Dios, lo que Dios hace en sus vidas, como también las explicaciones que Héctor nos ha dado también. Dios nos bendice con su palabra. Que el llamado que Dios nos ha hecho no sea en vano, sino que lleve mucho fruto para su honra y para su gloria. Creo que es la mejor posición que tenemos. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, pongamos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas y cumplamos con sus propósitos. Que Dios les bendiga.